Policía. Apunta un arma al rostro de una jueza latina sin imaginar quién es. Pero en apenas 45 segundos, este error brutal destroza su carrera para siempre. A plena luz del día, en la recepción de un tribunal donde la gente entraba y salía creyendo que sería una mañana cualquiera, todo se rompió en un solo segundo. Un policía levantó su arma sin titubear y la empujó hasta la frente de una mujer latina que se había quedado inmóvil, con el miedo clavado en la respiración y las manos paralizadas por el terror. Nadie entendía nada. Solo se escuchó el eco seco de una voz cargada de desprecio. Una de esas voces que no buscan la verdad, sino humillar. Ella no estaba huyendo, no estaba gritando, no estaba haciendo nada más que intentar cruzar aquella recepción para llegar a su primer día de trabajo, después de una vida entera peleando contra el hambre, las carencias y el peso silencioso de venir de una familia humilde que había sobrevivido con sacrificios que no cabían en un diploma. Había estudiado con noches sin dormir, con lágrimas escondidas y con la promesa de que algún día el esfuerzo vencería al desprecio. Pero aquel hombre, cegado por su arrogancia, su odio y su desprecio hacia el pueblo latino, no vio una historia de lucha, vio un blanco para su abuso. Los testigos se congelaron, algunos retrocedieron, otros bajaron la mirada, como si el miedo también pudiera apuntarles a ellos. Y en medio de ese silencio aplastante, con el cañón rozándole la piel y el corazón golpeándole el pecho como una sentencia anticipada, aquella mujer comprendió que el verdadero juicio no iba a empezar dentro de una sala, sino en esos próximos segundos, frente a todos. Y cuando ese policía descubriera a quién le estaba apuntando, ya sería demasiado tarde para salvar su carrera, ni su nombre. A las 10 horas, 9 minutos y 31 segundos de la mañana, la recepción del Tribunal del Condado de Redwood dejó de parecer un edificio público y se convirtió en una trampa. Todo ocurrió bajo la luz blanca del día, frente al detector de metales, al murmullo de los funcionarios, al sonido seco de unos pasos apurados y al zumbido distante del aire acondicionado, que no logró enfriar el terror que se instaló de golpe en el lugar. El oficial Nolan Barrett giró con violencia, desenfundó el arma y la levantó sin una sola duda, como si hubiera estado esperando el momento de imponer su poder sobre alguien que creyera más débil. En menos de un segundo, el cañón ya estaba frente al rostro de Mariela Quintana. En el siguiente, tocó su frente. No fue una amenaza lanzada al aire, no fue una advertencia, fue la humillación convertida en metal, rozando la piel de una mujer que se quedó inmóvil, petrificada, con los ojos abiertos por el miedo y la respiración rota en fragmentos tan pequeños que casi no parecían aire. Mariela no podía avanzar, no podía retroceder, no podía siquiera alzar la voz. Solo sentía aquel círculo helado clavado sobre la frente y la certeza brutal de que cualquier movimiento podía destruirlo todo. «¿Te dije que te detuvieras?», escupió Barrett con una sonrisa torcida que no tenía nada de autoridad y sí mucho de desprecio. «Ustedes siempre creen que pueden entrar a cualquier parte». La recepción entera escuchó esa palabra sin que él necesitara repetirla. «Ustedes». La lanzó cargada de veneno, como si no hablara de una persona, sino de una categoría que despreciaba. Una anciana dejó caer una carpeta. Un hombre junto a la ventanilla apretó la mandíbula y no se atrevió a intervenir. La guardia de acceso miró la escena con una rigidez aterrada, incapaz de decidir si estaba viendo un procedimiento o un abuso tan descarado que quemaba. Mariela iba a trabajar. Era su primer día. Había llegado unos minutos antes, con el corazón encendido por una alegría que le había costado media vida construir. Venía de una familia pobre, de esas que aprenden a estirar el pan, a apagar las luces antes del anochecer y a sonreír aunque el cansancio les parta el alma. Su madre había limpiado casas ajenas hasta enfermarse de la espalda. Su abuelo había cargado cajas durante años para que en la mesa nunca faltara, al menos, una sopa caliente. Y ella había estudiado entre turnos imposibles, noches en vela y cuadernos manchados por el sudor de no rendirse jamás. Cada examen aprobado había sido una victoria arrancada al hambre. Cada paso hasta aquel tribunal había costado esfuerzo, silencio y dignidad. Pero Barrett no vio nada de eso. No vio sacrificio, no vio mérito. Solo vio a una mujer latina sola, quieta y aterrada, y creyó que podía aplastarla delante de todos. Lo que no sabía era que,
En ese mismo instante, el destino ya estaba preparando una respuesta tan fulminante que en 45 segundos el arma dejaría de apuntar a Mariela, para apuntar, sin disparar una sola bala, al final de su propia carrera. El silencio que siguió no fue un vacío, sino una presión insoportable, como si todo el aire de la recepción se hubiera vuelto piedra. Mariela Quintana seguía inmóvil, con la frente apenas inclinada por el contacto del arma, sintiendo cómo el miedo le recorría el cuerpo con una frialdad que no se parecía a nada que hubiera vivido antes. No era solo terror, era la sensación de estar siendo borrada delante de todos, reducida a una sospecha inventada por el prejuicio de un hombre que disfrutaba mandar, humillar y dominar. Nolan Barrett dio un paso más, acercándose tanto que sus palabras cayeron sobre ella como golpes. «Mírame cuando te hablo», dijo en tono burlón. «¿O no entiendes bien el idioma?». Algunos presentes bajaron la vista de inmediato, avergonzados por la crueldad desnuda de aquella frase. Otros comenzaron a sacar sus teléfonos con movimientos inseguros, sin saber si estaban documentando un abuso o presenciando el comienzo de una tragedia. Una recepcionista se llevó la mano a la boca. Un joven que esperaba turno murmuró algo entre dientes, demasiado bajo para cambiar nada. Y en medio de esa escena rota, Mariela sintió que la humillación quería abrirle una herida más profunda que el miedo. Había conocido el desprecio antes. Lo había visto en profesores que confundían pobreza con incapacidad, en dueños de edificios que miraban a su madre como si la limpieza la hiciera invisible, en ventanillas donde su apellido bastaba para que la atendieran con una paciencia falsa y ofensiva. Pero nunca lo había tenido así, de frente, armado, respirándole encima como si su sola existencia fuera una provocación. Aún así, algo dentro de ella, escondido bajo el temblor y el pánico, no se quebró del todo, tal vez porque había llegado demasiado lejos para desaparecer en aquella mañana. Tal vez porque detrás de sus ojos asustados seguía viva la niña que juró un día que nadie volvería a decidir cuánto valía. Barrett creyó que ese silencio era obediencia. Se equivocó. Con la arrogancia de quien nunca ha sido corregido a tiempo, giró ligeramente el rostro hacia los presentes y elevó la voz para convertir su abuso en espectáculo. Así es como se controla a la gente que no respeta las reglas. Soltó, como si estuviera dando una lección. Entonces ocurrió algo pequeño, casi invisible, pero suficiente para alterar el pulso del momento. Desde el fondo de la recepción, junto a la puerta de acceso al corredor judicial, una voz firme pronunció el nombre completo del oficial con una precisión helada. «Oficial Nolan Barrett, baje esa arma ahora mismo». No fue un grito, fue algo peor. Una orden dicha con la serenidad de quien no necesita repetirla. Barrett frunció el ceño sin apartar aún el cañón de la frente de Mariela, y varios testigos se giraron al mismo tiempo hacia aquella voz desconocida, porque quien acababa de hablar no sonaba asustado, sonaba como alguien que ya sabía exactamente cómo iba a terminar todo. Todas las miradas se clavaron en la entrada del corredor judicial, como si el edificio entero hubiese contenido la respiración al mismo tiempo. La voz había salido de allí con una autoridad tan nítida que incluso el eco pareció obedecerla. Nolan Barrett tardó un segundo en reaccionar, pero ese segundo fue suficiente para que el ambiente cambiara. No porque hubiera bajado el arma, no lo hizo. Al contrario, endureció la mandíbula, apretó los dedos alrededor de la empuñadura y giró apenas el rostro, manteniendo el cañón pegado a la frente de Mariela Quintana, con una soberbia que ya no era solo violencia, sino desafío. En sus ojos apareció esa clase de arrogancia que se alimenta cuando alguien cree que nunca tendrá que rendir cuentas. Vio avanzar a un hombre de paso firme, uno de los asistentes de sala del tribunal, y soltó una risa seca, despreciativa, como si aquella interrupción le resultara ofensiva. «¡Retroceda!», gruñó Barrett. Este asunto de seguridad no le incumbe, pero sí incumbía. Y todos empezaron a entenderlo por la forma en que el asistente no retrocedió ni un centímetro. Se llamaba Esteban Llorente y llevaba años trabajando en aquel edificio, suficientes como para reconocer cuando una escena no era un protocolo, sino un abuso en estado puro. Su mirada no estaba puesta en la pistola, sino en Mariela, cuyos ojos vidriosos seguían fijos en un punto incierto, como si el miedo hubiera partido el mundo en dos, y ella aún no supiera en cuál de los dos lados seguía viva. El temblor de sus labios era mínimo, casi invisible,
pero quien supiera mirar podía notar que estaba librando una batalla feroz por no derrumbarse allí mismo. La recepción se había llenado de una tensión espesa, casi material. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo se oía el pitido intermitente de una máquina, el roce de un zapato contra el suelo y la respiración entrecortada de una mujer que había llegado para empezar el día más importante de su vida y se había encontrado con el rostro más cruel del poder. Esteban tragó saliva y habló con mayor firmeza, esta vez sin apartar los ojos del oficial. Ella no representa ninguna amenaza. Te lo voy a decir una sola vez más. Baja esa arma. Barrett soltó una carcajada breve, cargada de desprecio, y ladeó la cabeza con burla. Claro, ahora resulta que todos quieren protegerla, dijo. ¡Qué sorpresa! Apenas ven una cara latina y ya salen a defenderla como si este lugar fuera un refugio. La frase cayó como vidrio roto. Una mujer junto a la ventanilla cerró los ojos con rabia. El joven del teléfono dejó de grabar por un instante, aturdido por la brutalidad de lo que acababa de escuchar. Mariela sintió que esas palabras le atravesaban el pecho con una violencia distinta, más vieja, más conocida, y justo cuando parecía que el aire no podía volverse más insoportable, Esteban dio un paso al frente y pronunció una sola frase que hizo temblar el silencio. No la estoy defendiendo por su cara, Barrett. La estoy defendiendo porque tú no tienes idea de a quién le estás apuntando. La frase quedó suspendida en el aire como una campana invisible que nadie se atrevía a tocar. Nolan Barrett no apartó el arma, pero por primera vez algo vaciló dentro de su expresión. Fue mínimo, apenas un parpadeo más lento, una rigidez distinta en el cuello, una duda que no nacía del arrepentimiento, sino del orgullo herido. Porque los hombres como él no temen hacer daño, temen descubrir que eligieron mal a su víctima. Aún así, se negó a ceder. Su voz salió más alta, más áspera, como si necesitara imponerse por volumen antes de que la realidad empezara a desarmarlo. Me importa muy poco quién crea ser, escupió, sin dejar de apuntar a Mariela Quintana. En esta entrada mando yo, pero ya no era verdad. Lo supieron los presentes antes de que él mismo lo entendiera. Lo supo la recepcionista, que giró la vista entre Mariela y Esteban con una mezcla de horror y desconcierto. Lo supo el hombre que seguía grabando con el teléfono temblándole en la mano. Lo supo una secretaria que acababa de salir del ascensor y se quedó clavada en seco al reconocer a la mujer paralizada frente al cañón. Y lo supo Mariela, aunque todavía estaba atrapada en el espanto, porque en medio del terror absoluto, escuchó algo en la voz de Esteban que no sonaba a la improvisación ni a compasión, sino a certeza. Esa certeza abrió una grieta diminuta dentro del miedo. No la liberó, no la calmó, pero le recordó que el mundo aún no había terminado allí. En esa recepción bañada por la luz del mediodía, entre el metal del arma y la crueldad de un hombre incapaz de ver humanidad en quien despreciaba, Barrett, sin embargo, siguió avanzando en su propio error. Endureció el gesto, empujó apenas más el arma contra la frente de Mariela y sonrió con una maldad tan desnuda que varias personas apartaron la vista. «Enséñame una credencial», dijo con burla. «O mejor aún, dame una razón para no sacarte de aquí esposada». El abuso ya ni siquiera fingía parecer procedimiento. Era una exhibición, una descarga de racismo, arrogancia y poder malentendido, lanzada contra una mujer que apenas lograba sostenerse en pie. Entonces, la secretaria que había salido del ascensor, una mujer llamada Rebeca Telles, dio 2 pasos al frente con el rostro pálido y la voz quebrada. «Oficial, basta». Barrett ni la miró. «Retroceda». Rebeca inhaló temblando, como si supiera que las siguientes palabras podían partir aquella escena en 2. «Ella no necesita mostrarte una razón para entrar», dijo, tragando saliva. «Su nombre ya está en la lista de juramentación de esta mañana». Y el silencio cambió de forma, porque una cosa era apuntarle a una desconocida. Otra muy distinta era hacerlo justo antes de que alguien pronunciara, en voz alta, el motivo real por el que Mariela estaba allí, y por qué ese detalle iba a convertir el abuso de Barrett en un escándalo imposible de ocultar. La palabra juramentación cayó en la recepción como un golpe seco contra un vidrio tenso. Nadie habló durante un instante, pero el silencio ya no era el mismo. Antes estaba lleno de miedo. Ahora empezaba a llenarse de comprensión. Nolan Barrett frunció el ceño, como si aquella información no encajara en el relato que se había contado a sí mismo desde el primer segundo.
Miró a Rebeca Telles con fastidio, luego a Esteban Llorente y por último a Mariela Quintana, que seguía quieta, con el arma presionándole la frente y el miedo latiéndole en cada músculo. Pero algo había cambiado. El temblor seguía ahí, feroz, atravesándole la respiración, endureciéndole las manos, clavándole una punzada helada en el pecho. Sin embargo, junto a ese terror, apareció una claridad insoportable. Ya no estaba atrapada solo en una agresión, sino en el instante exacto en que el agresor comenzaba a cavar su propia caída. Barrett aún no lo comprendía del todo. Su soberbia se lo impedía. Su racismo le había enseñado a juzgar antes de preguntar, a humillar antes de escuchar, a despreciar antes de verificar. Por eso respondió con una mueca burlona, como si todavía pudiera imponerse por simple costumbre. ¿Juramentación?, repitió con una risa venenosa. He visto gente inventar cosas más convincentes con tal de colarse donde no le corresponde. El murmullo contenido entre los testigos se hizo más espeso. Una anciana negó con la cabeza. El joven que grababa volvió a levantar el teléfono, esta vez con más firmeza. Un auxiliar del detector de metales miró a Rebeca buscando una confirmación, y ella asintió sin apartar los ojos de Barrett. Mariela sintió una oleada de vergüenza cruzarle la piel, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque la estaban obligando a defender su derecho a existir en un lugar que se había ganado con años de sacrificio. Aquella mañana debía ser la coronación silenciosa de una batalla larguísima. No había llegado hasta allí por privilegio, ni por compasión, ni por influencia. Había llegado porque convirtió el cansancio en disciplina, la humillación en impulso y la pobreza en una escuela brutal de resistencia. En su casa, durante años, se había contado el dinero moneda por moneda antes de comprar comida. Había estudiado con el ruido del vecindario metiéndose por la ventana. Había memorizado leyes bajo una lámpara temblorosa y había aprendido a sonreír incluso cuando el miedo al fracaso le cerraba la garganta. Todo para estar allí, todo para comenzar ese primer día. Y ahora un hombre arrogante, incapaz de verla más allá de sus prejuicios, estaba intentando destruir ese momento con el cañón de un arma. Entonces Rebeca habló otra vez, esta vez más alto, más claro, con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. No vino a colarse, Barrett, vino a asumir funciones. Barrett la miró por fin, y aunque todavía sostenía el arma, sus dedos ya no parecían tan seguros, porque en la recepción comenzaba a correr una sospecha vertiginosa, una que todavía no tenía forma completa, pero que ya alcanzaba para helar la sangre. Si Mariela había venido a asumir funciones, entonces el cargo que estaba a punto de ocupar no era cualquier cargo. La recepción entera pareció inclinarse hacia adelante, como si cada persona allí presente hubiera entendido que estaba a un solo segundo de presenciar algo irreparable. Nolan Barrett seguía con el arma en alto, pero la seguridad teatral con la que había dominado la escena comenzaba a resquebrajarse desde dentro. No porque sintiera compasión, no porque comprendiera la magnitud moral de lo que estaba haciendo, sino porque el nombre de Mariela Quintana ya no sonaba como el de una mujer cualquiera atrapada en una mañana injusta, sino como el centro de una verdad que él no había querido ver. Y cuando un hombre orgulloso descubre que su autoridad descansa sobre un error, su primer impulso no suele ser corregirse, sino aferrarse con más fuerza a la mentira. Barrett hizo exactamente eso. Apretó la mandíbula, avanzó apenas medio paso y sostuvo la pistola con una rigidez desafiante, como si todavía pudiera borrar la realidad a punta de intimidación. Asumir funciones no significa nada si no pasa seguridad, dijo con tono seco, intentando vestir de protocolo lo que ya era simple abuso. Y a mí nadie me da órdenes en esta entrada. Esteban Llorente lo miró con una mezcla de furia y espanto, como si estuviera viendo a un hombre lanzarse voluntariamente por un precipicio. Rebeca Telles cerró los puños, conteniendo el temblor de las manos. Los testigos ya no estaban confundidos, estaban indignados. Aquello se notaba en los gestos, en las respiraciones contenidas, en los ojos que iban del arma al rostro pálido de Mariela, que seguía paralizada con una dignidad herida pero intacta. Por dentro, ella sentía que el miedo la partía en dos. Una parte quería llorar, desplomarse, desaparecer. La otra, más profunda, más silenciosa, más vieja, se negaba a regalarle a Barrett la satisfacción de verla rota. Había soportado demasiado en la vida para que la última imagen de sí misma
fuera la de una víctima derrotada en la entrada del tribunal, donde tanto había soñado trabajar. Recordó fugazmente la cocina estrecha de su casa, la voz de su madre diciéndole que estudiara aunque doliera, las madrugadas en que el hambre y el cansancio parecían dos animales sentados a su lado. Recordó también el día en que juró que no permitiría que el desprecio de otros definiera su destino. Y esa promesa, enterrada bajo el terror, comenzó a latir con más fuerza. Entonces, ocurrió otro cambio. Desde el extremo izquierdo de la recepción, una voz masculina, grave y alterada, intervino con un temblor de incredulidad. «Barrett, estás apuntando a la doctora designada para la sala séptima». Las palabras no fueron dichas en secreto ni en susurro. Se escucharon claras, limpias, delante de todos. Quien habló fue Darío Funes, secretario de Coordinación Judicial, un hombre que acababa de reconocer el nombre en la documentación que llevaba bajo el brazo. Barrett giró apenas los ojos hacia él, y esa mínima distracción bastó para que el peso de la escena cambiara por completo, porque ya no se trataba solo de una mujer que venía a asumir funciones. Ahora alguien acababa de revelar, delante de testigos, que Mariela no estaba allí para pedir permiso de entrar, sino para ocupar un lugar que Barrett jamás imaginó verla ocupar. La frase cayó con el peso de una sentencia no escrita. La doctora designada para la sala séptima. Durante un segundo, nadie se movió. Ni la recepcionista, ni los testigos, ni Esteban Llorente, ni Rebeca Telles. Fue como si el edificio entero hubiera escuchado por fin el nombre verdadero del abismo en el que Nolan Barrett acababa de meterse. El oficial no bajó el arma de inmediato, pero algo en su rostro se tensó con una violencia distinta. Ya no era la agresividad cómoda del hombre que se cree intocable. Era la rigidez del que empieza a sospechar que el suelo bajo sus pies no es firme, sino hielo a punto de quebrarse. Aún así, su orgullo, ese orgullo torpe y cruel que lo había llevado demasiado lejos, volvió a empujarlo hacia adelante. Soltó una risa breve, forzada, y escupió su incredulidad como si negar la realidad pudiera salvarlo. «¿Doctora? ¿Sala séptima?», dijo con desprecio. «Entonces que hable, que diga quién es, porque hasta ahora solo veo a alguien que se quedó muda cuando se le pidió identificarse». La crueldad de la frase hizo que una mujer junto a la pared soltara un «Dios mío», casi inaudible. Mariela Quintana seguía respirando a trozos, con el miedo apretándole la garganta como una mano invisible. Quería hablar, quería decir su nombre, el motivo de su presencia, el cargo por el que había luchado media vida, pero el cañón pegado a su frente le estaba robando hasta la voz. No era cobardía, era terror puro, el tipo de terror que inmoviliza el cuerpo y llena la mente de un ruido blanco insoportable. Sin embargo, en ese instante, mientras escuchaba cómo Barrett se burlaba de su silencio, algo empezó a arder debajo del pánico. No era valor todavía. Era una herida más antigua que el miedo. La memoria de todas las veces que la subestimaron. De todas las puertas donde tuvo que explicar más de una vez que sí pertenecía. De todos los espacios en los que la pobreza de su origen, el peso de su apellido y el prejuicio de otros intentaron convertirla en intrusa. Barrett no era el primero, pero tal vez estaba a punto de convertirse en el último. Darío Funes avanzó un paso, con el documento aún en la mano. «No está muda, Barrett», dijo con una serenidad cada vez más peligrosa. «Está aterrada. Le tienes un arma apoyada en la frente a la persona que jurará hoy como jueza auxiliar de este tribunal». La palabra jueza cambió la temperatura del lugar. Fue casi físico. Un escalofrío recorrió la recepción. El joven que grababa abrió los ojos con una mezcla de asombro y furia. La anciana de la carpeta murmuró una oración. Esteban cerró los puños. Rebeca llevó la mano al pecho. Y Barrett, por primera vez, dejó ver una grieta auténtica en su expresión. Muy pequeña, muy fugaz, pero real, porque ya no podía fingir que aquello era un control de rutina. Le estaba apuntando con un arma a una mujer latina que, en cuestión de minutos, iba a jurar como jueza. Y aún así, en vez de corregirse, cometió el error que terminaría de destruirlo. «Jueza o no jueza», murmuró, endureciendo el gesto. «Aquí aprende a respetar mi autoridad». La frase fue tan brutal, tan ciega, tan empapada de soberbia, que por un instante nadie supo qué hacer con ella. «Jueza o no jueza», como si la dignidad pudiera suspenderse según el capricho de un hombre armado.
como si el respeto fuera una concesión personal y no un deber elemental. La recepción quedó sumida en un silencio más pesado que todos los anteriores, un silencio que ya no nacía solo del miedo, sino del asombro ante la desnudez del abuso. Nolan Barrett acababa de admitir delante de testigos, cámaras improvisadas y personal del tribunal, que no le importaba quién era Mariela Quintana, ni qué función iba a asumir, ni cuán grave fuera lo que estaba haciendo. Lo único que le importaba era sostener, unos segundos más, la ilusión de que su autoridad valía más que la ley, más que la verdad y más que la humanidad. Pero a veces, un imperio de arrogancia tarda años en caer y, otras veces, se derrumba en menos de un minuto. Aquel era uno de esos segundos irrepetibles, en los que la ruina empieza con una sola frase mal dicha ante las personas equivocadas. Mariela sintió el golpe de esas palabras como si le hubieran abierto una herida en el pecho. El miedo seguía inmenso, sofocante, pegado a la piel como una sombra helada, pero debajo de ese terror ya no solo temblaba una víctima, temblaba también una mujer que había llegado demasiado lejos para dejarse definir por el prejuicio de un hombre. Había pasado años estudiando leyes que prometían igualdad, mientras en la vida real la miraban con sospecha por su apellido, por su origen, por esa marca silenciosa que la pobreza deja en la espalda, de quienes han tenido que demostrar el doble para obtener la mitad. Había visto a su madre contar monedas sobre una mesa gastada. Había escuchado a su abuelo toser después de jornadas enteras de trabajo físico. Había conocido esa vergüenza absurda que sienten los hijos de familias humildes cuando descubren, demasiado pronto, que el mundo admira el mérito solo cuando viene envuelto en privilegio. Por eso había estudiado más, había resistido más, había callado más, hasta llegar allí, hasta ese día, hasta esa recepción donde un oficial arrogante creyó que podía reducir toda su historia a un gesto de sometimiento. Lo que Barrett no entendía era que cada segundo que mantenía el arma en su frente no estaba apagando a Mariela, estaba encendiendo a todos los que la rodeaban. Entonces se abrió la puerta lateral del acceso judicial y una voz femenina, firme como un golpe de mazo, atravesó la estancia. «Aparta esa arma inmediatamente». No fue una petición. Fue una orden pronunciada con la autoridad de quien ya no necesita presentación. Todas las miradas se giraron hacia el umbral. Allí estaba la magistrada Ofelia Serrano, presidenta administrativa del tribunal esa mañana, inmóvil, observando la escena con una frialdad que no escondía furia, sino algo más devastador, decepción absoluta. Barrett la reconoció al instante, y por primera vez desde que había levantado el arma, sus dedos parecieron aflojarse. Aunque quizá ya era demasiado tarde para evitar lo que venía. La llegada de Ofelia Serrano no trajo alivio inmediato. Trajo algo más cortante. La certeza de que ya no había escondite posible para lo ocurrido. Su presencia detuvo el murmullo, congeló los gestos y volvió aún más insoportable el sonido del aire acondicionado, que seguía zumbando como si el edificio se negara a aceptar que en su recepción acababa de desatarse una escena indigna de cualquier tribunal. Nolan Barrett giró apenas la cabeza hacia ella, con el arma todavía levantada, y durante un instante pareció un hombre atrapado entre dos impulsos opuestos, obedecer o aferrarse a su error hasta el final. Eligió lo segundo, aunque ya no con la misma firmeza. Su mandíbula tembló apenas. Sus ojos fueron de Ofelia Serrano a Mariela Quintana, luego a los testigos, luego al teléfono que seguía grabando desde la pared. Vio lo que hasta entonces había ignorado. Demasiadas miradas, demasiados oídos, demasiadas pruebas. Y aún así, la soberbia volvió a empujarlo como una mano ciega. «Estoy verificando una posible intrusión», dijo, intentando envolver su abuso en palabras de reglamento. «Nadie entra sin identificación completa». La magistrada no se movió. Su quietud imponía más que cualquier grito. Observó el arma, observó el rostro desencajado de Mariela, observó el miedo paralizado de los presentes, y cuando volvió a hablar, lo hizo con una calma tan grave que resultó más humillante que un escándalo. «No estás verificando nada, oficial Barrett. Estás apuntando a una funcionaria designada dentro de un edificio judicial, delante de testigos, sin causa visible y con una conducta incompatible con tu cargo». Cada palabra fue cayendo sobre él como una losa. Ya no era una opinión, era un registro. Una descripción precisa del abismo. Barrett quiso responder enseguida,
pero el discurso aprendido del hombre autoritario empezaba a romperse por dentro. Había construido toda la escena sobre un supuesto muy simple, que nadie defendería a Mariela con la misma rapidez con la que él la había atacado. Se había equivocado, y en ese error se concentraba todo lo que siempre había despreciado, que una mujer latina, proveniente de una familia humilde, con el miedo clavado en los ojos y el arma tocándole la frente, no estaba sola. Mariela sintió entonces algo inesperado. No dejó de temblar, no dejó de tener miedo, pero escucharse defendida en voz alta, por fin, abrió una rendija en el terror, una rendija mínima, casi dolorosa, por donde empezó a entrar algo parecido al aire. Ofelia dio un paso al frente. «Te lo ordeno por segunda vez», dijo. «Baja esa arma». Barrett tragó saliva. El reloj sobre la pared seguía avanzando, indiferente, como si cada segundo estuviera marcando el desmoronamiento exacto de una carrera. Algunos testigos ya intercambiaban miradas de incredulidad. Darío Funes apretaba los documentos contra el pecho. Rebeca Telles tenía los ojos húmedos de rabia contenida. Esteban Llorente no apartaba la vista del cañón. Y en medio de todos ellos, Mariela, aún inmóvil, reunió una fuerza desesperada y abrió por fin los labios. Su voz salió rota, bajísima, casi como un hilo que amenazaba con romperse. «Yo vengo a jurar». Y esas 4 palabras, dichas desde el miedo, hicieron más por destruir a Barrett que cualquier grito, porque en cuanto se escucharon, la recepción entera comprendió que la víctima acababa de recuperar algo que él creyó haberle arrancado para siempre: su voz. Las palabras de Mariela Quintana no sonaron fuertes, pero atravesaron la recepción con una potencia que ningún grito habría logrado. «Yo vengo a jurar». Eran apenas 4 palabras, quebradas por el miedo, temblando todavía bajo la sombra del arma, y sin embargo deshicieron de golpe la ficción que Nolan Barrett había intentado imponer desde el primer segundo. Porque una mujer que logra decir eso con el cañón pegado a la frente ya no está obedeciendo al terror, está comenzando a enfrentarlo. El cambio fue casi imperceptible al principio. No ocurrió en el cuerpo de Barrett, que aún seguía aferrado a su pose de autoridad rota. Ocurrió en la atmósfera, en las espaldas de los testigos que dejaron de encogerse, en los ojos de Rebeca Telles, que pasaron del espanto a una indignación limpia, en la respiración de Esteban Llorente, que ya no sonaba contenida, sino preparada. Y ocurrió, sobre todo, en Mariela, porque en el instante en que recuperó la voz, aunque fuera hecha jirones, dejó de ser únicamente la mujer paralizada por el miedo, y empezó a convertirse en algo mucho más peligroso para un abusador, en la prueba viva de su injusticia. Barrett lo sintió. No lo entendió del todo, pero lo sintió. Por eso reaccionó mal, como reaccionan los hombres que viven de intimidar cuando notan que el sometimiento se les está escapando de las manos. En vez de bajar el arma, en vez de retroceder, en vez de admitir siquiera un error mínimo, inclinó un poco más el rostro y soltó una sonrisa dura, vacía, de esas que no nacen de la seguridad, sino de la desesperación por mantener el control. «Entonces debiste presentarte como corresponde», dijo, casi siseando. «La próxima vez aprende cómo funcionan las cosas aquí». La frase provocó un rechazo visible entre los presentes. Una mujer negó con la cabeza. El joven del teléfono murmuró un insulto por lo bajo. Incluso uno de los guardias auxiliares desvió la mirada con vergüenza, pero quien respondió no fue ninguno de ellos. Fue Mariela, y lo hizo de una forma que nadie esperaba, lentamente, con el miedo todavía sacudiéndole las manos y la respiración rota. Levantó la vista y miró por fin a Barrett directo a los ojos, no con desafío teatral, no con rabia desbordada, con algo mucho más devastador: claridad, una claridad nacida del dolor, del esfuerzo, de todo lo que había tenido que soportar para llegar hasta allí. Cuando habló, su voz seguía temblando, pero cada palabra cayó con una precisión insoportable. «Me presenté al entrar, dije mi nombre, y usted decidió no escucharlo». La recepción quedó en un silencio absoluto. Era la primera grieta lógica en el abuso, la primera aguja clavada en la versión de Barrett. Porque si ella había dicho su nombre y él la ignoró, entonces no había habido confusión. Había habido desprecio, y si había habido desprecio, todo lo que vino después ya no podía disfrazarse de protocolo. Ofelia Serrano entrecerró los ojos.
Darío Funes bajó lentamente la documentación, como si acabara de entender que el desastre no solo era visible, ya era imposible de defender. Y Barrett, por primera vez, pareció quedarse sin una respuesta inmediata, justo cuando el reloj avanzaba hacia el segundo en que alguien iba a pronunciar la pregunta que terminaría de hundirlo. La pregunta llegó antes de que Nolan Barrett pudiera inventar otra excusa, y llegó desde donde menos esperaba, desde el lado derecho de la recepción, junto al arco de seguridad, donde un técnico de mantenimiento que había presenciado todo en silencio, levantó la voz con una sencillez brutal. Si ella dijo su nombre al entrar, ¿por qué usted reaccionó como si ni siquiera fuera persona? Nadie se atrevió a corregir la crudeza de aquella frase, porque en el fondo todos supieron que era exacta. No preguntó por protocolo, no preguntó por procedimiento, preguntó por humanidad. Y esa fue la pregunta que partió la escena en dos. Barrett abrió la boca, pero no encontró palabras enseguida. Sus respuestas servían mientras el miedo dominaba la sala, mientras Mariela Quintana permanecía inmóvil y los demás dudaban de su propio juicio. Pero ahora todo había cambiado. La víctima había hablado. La magistrada Ofelia Serrano estaba presente. Había testigos, documentos, una grabación y una verdad cada vez más clara avanzando como una luz incómoda sobre cada segundo de su conducta. El rostro de Barrett empezó a endurecerse de otra manera, no con autoridad, sino con esa rabia sorda del hombre que se descubre cercado por sus propios actos. Quiso volver al guión de siempre, al tono agresivo, al gesto arrogante, a esa violencia verbal que tantas veces le había bastado para aplastar a otros, pero lo único que consiguió fue sonar más pequeño. Yo no discrimino a nadie, soltó, demasiado rápido. Solo hago mi trabajo. La mentira cayó mal, cayó pesada, cayó hueca, porque todos la habían oído. Todos habían escuchado el ustedes, el o no entiendes bien el idioma, el cara latina, el jueza o no jueza. No eran errores de comunicación, eran capas de desprecio. Mariela sintió una punzada en el pecho al recordar cada una de esas frases, pero junto al dolor apareció una fuerza distinta, no una fuerza cómoda, sino esa que nace cuando alguien deja de defender solo su dignidad y empieza a representar la de muchos. Respiró como pudo. El cañón seguía demasiado cerca, el miedo seguía real, pero la claridad ya estaba despierta. Y con esa claridad llegó el gesto inesperado que nadie olvidaría. Muy despacio, con una serenidad que parecía imposible en una mujer aterrada, levantó apenas una mano abierta, sin tocar el arma, sin desafiar físicamente a Barrett, solo señalando a Darío Funes y a los documentos que llevaba. «Entonces lea mi nombre», dijo. No fue un grito, fue una invitación a la evidencia, y por eso golpeó con tanta fuerza. Barrett se quedó inmóvil, como si aquella simple petición pesara más que todas las órdenes que había recibido. Darío entendió de inmediato. Abrió la carpeta con manos tensas, localizó la hoja de designación y alzó la vista. El papel tembló apenas entre sus dedos cuando leyó en voz alta, frente a todos, el encabezado oficial que Barrett jamás debió ignorar, porque en ese preciso instante, la verdad dejó de depender de testimonios y pasó a depender de un documento imposible de callar. Darío Funes sostuvo la hoja con ambas manos, como si entendiera que ya no estaba leyendo un simple documento administrativo, sino el acta silenciosa de la caída de un hombre que había confundido el uniforme con impunidad. La recepción quedó tan quieta que se oyó el roce del papel al acomodarse entre sus dedos. Nolan Barrett no apartó el arma de inmediato, pero ahora su rigidez ya no parecía dominio, sino pánico disfrazado. La magistrada Ofelia Serrano lo observaba sin pestañear. Esteban Llorente mantenía los hombros tensos. Rebeca Telles tenía el rostro encendido de rabia. Y Mariela Quintana, todavía con el miedo cosiéndole la respiración, seguía sosteniéndose en pie por una mezcla feroz de dignidad, dolor y resistencia. Entonces Darío empezó a leer. Por disposición del Comité de Nombramientos Judiciales del Tribunal del Condado de Redwood, se hace constar la designación de la doctora Mariela Quintana como jueza auxiliar interina de la Sala Séptima, con toma de juramento programada para el día de hoy. La frase no había terminado y ya el efecto era devastador. El título estaba ahí, el nombre estaba ahí, la sala estaba ahí, la fecha estaba ahí.
Todo lo que Barrett había tratado de aplastar con arrogancia acababa de adquirir la forma más implacable de la verdad. Tinta oficial, lenguaje jurídico y lectura pública frente a testigos. Pero no fue solo eso lo que lo empezó a hundir. Fue la lógica, limpia y despiadada, que comenzó a desenredar su mentira delante de todos. Primera evidencia: si Mariela figuraba en la lista oficial de ingreso de esa mañana, no era una intrusa. Segunda evidencia: si venía a jurar funciones en la sala séptima, su presencia había sido autorizada con antelación. Tercera evidencia: si ella había dicho su nombre al entrar, como acababa de afirmar, y Barrett decidió ignorarlo, entonces el supuesto protocolo no había sido más que un disfraz para encubrir un acto de prejuicio deliberado. Ya no quedaba casi nada de su versión. Era como ver una pared rajarse de arriba abajo por 3 golpes exactos. No hacía falta empujarla, solo esperar a que el peso de la verdad hiciera el resto. Darío alzó entonces una segunda hoja, más pequeña, pero aún más peligrosa para Barrett. Y aquí está el registro de acceso enviado esta mañana al puesto de seguridad, añadió. Su nombre aparece resaltado desde primera hora. El murmullo contenido estalló en un suspiro colectivo. Una recepcionista se llevó la mano al pecho. El joven que grababa acercó más el teléfono. Ofelia Serrano giró lentamente hacia Barrett, y en sus ojos no había furia desordenada, sino algo peor: la convicción fría de quien ya ha entendido que el daño no fue accidental. Mariela sintió que las piernas casi le fallaban, no porque la verdad la debilitara, sino porque después de tantos segundos de humillación, empezaba a comprender la dimensión exacta del horror que había vivido. No había sido un malentendido, había sido una decisión. Barrett había elegido no verla, no oírla y no creerla. Y justo cuando esa conclusión empezaba a asentarse en cada rostro de la recepción, Darío bajó el documento apenas 1 centímetro y formuló la frase que terminó de clavar la evidencia en el centro del escándalo. Oficial Barrett, su puesto recibió este aviso 40 minutos antes de que ella cruzara esa puerta. La última frase de Darío Funes no sonó como una acusación impulsiva. Sonó como el cierre de una trampa lógica de la que Nolan Barrett ya no podía escapar. Su puesto recibió este aviso 40 minutos antes de que ella cruzara esa puerta. La recepción entera absorbió esas palabras con la lentitud de quien ve caer una pieza decisiva en un tablero que acaba de revelar su forma completa. Ya no se trataba solo de un oficial agresivo que había reaccionado con brutalidad. Ya no era únicamente una escena de abuso bajo la luz del día. Ahora quedaba al descubierto algo peor, algo mucho más oscuro y difícil de defender. Barrett no había actuado por confusión, sino a pesar de la información. Había sido advertido, había recibido el registro, había tenido tiempo para saber quién era Mariela Quintana. Y aún así, cuando la vio entrar, eligió apuntarle a la frente. Eligió ignorar su nombre. Eligió hablarle con desprecio. Eligió convertir un primer día de trabajo en una humillación pública. La verdad ya no avanzaba como una sospecha. Avanzaba como una puerta de hierro cerrándose detrás de él. Barrett tragó saliva. Y ese gesto pequeño, casi ridículo frente a todo lo demás, resultó más revelador que cualquier palabra. Su mano todavía sostenía el arma, pero la firmeza con la que la había alzado al principio ya no existía. En su lugar había una tensión torpe, una vibración apenas visible en los dedos, el miedo del hombre que comienza a entender que no está mandando la escena, sino hundiéndose en ella. Aún así, intentó aferrarse a una salida miserable. «Los avisos cambian», murmuró. «A veces mandan nombres y luego corrigen». No iban a arriesgar la seguridad del edificio por una lista. La excusa murió apenas nació. Porque si el aviso podía estar errado, ¿por qué no preguntó con respeto? Si había dudas, ¿por qué el arma? Si el protocolo era la prioridad, ¿por qué los insultos? Si su intención era proteger, ¿por qué el ustedes, el cara latina, el ¿entiendes bien el idioma? Cada frase previa regresó a la escena como un espejo roto, reflejando una sola cosa. No fue prudencia, fue prejuicio. No fue celo profesional, fue desprecio con uniforme. Y todos lo supieron. Lo supieron los testigos por la forma en que comenzaron a mirarlo. Ya no con temor, sino con repulsión. Lo supo Ofelia Serrano, que dio un paso más y habló con una gravedad que pesó sobre las paredes. «No apuntaste por duda, Barrett.
Apuntaste porque decidiste quién merecía ser tratado como amenaza antes de escucharla. Mariela cerró los ojos un segundo al oír esa frase, como si por fin alguien hubiera puesto nombre al dolor exacto de esos minutos. Cuando volvió a abrirlos, el terror seguía ahí, pero estaba acompañado por algo nuevo, una certeza íntima, silenciosa y feroz. Ya no estaba sola dentro del abuso, ya no estaba siendo tragada por él sin testigos ni verdad. Ahora el propio sistema que él había intentado usar para humillarla empezaba a girarse en su contra, y justo en ese momento, mientras el reloj avanzaba y el aire parecía más pesado que nunca, desde el teléfono del joven que grababa salió un sonido breve, metálico, casi insignificante, que sin embargo cambió el rumbo de todo. La reproducción accidental de un fragmento de video en el que la voz de Barrett se escuchaba nítida, cruel y absolutamente imposible de negar. El sonido fue breve, apenas un segundo de audio escapándose del teléfono del joven que grababa, pero bastó para convertir la tensión en una herida abierta. En medio del silencio de la recepción, la voz de Nolan Barrett salió del altavoz con una claridad terrible, limpia como una confesión arrancada al metal. Apenas ven una cara latina y ya salen a defenderla. Nadie necesitó escuchar más para entender lo que acababa de ocurrir. La frase quedó suspendida en el aire como humo tóxico, imposible de recoger, imposible de explicar, imposible de borrar. El muchacho bajó el teléfono de inmediato, sobresaltado, pero el daño ya estaba hecho. O quizá para Barrett, la palabra correcta era otra, justicia, porque una cosa era que los testigos recordaran sus insultos, otra, mucho más mortal, era que una grabación empezara a devolverlos con su propia voz, sin matices, sin escapatoria, sin el refugio cobarde del «no fue eso lo que quise decir». La recepción entera pareció encogerse alrededor de él. Rebeca Telles cerró los ojos con rabia. Esteban Llorente soltó el aire lentamente, como quien presencia el momento exacto en que la verdad deja de ser discutible. Darío Funes miró a la magistrada Ofelia Serrano con una gravedad sombría. Y Mariela Quintana, todavía con el arma demasiado cerca de la frente y el miedo prendido a la piel, sintió una sacudida interna casi dolorosa al oír, repetido por el propio dispositivo, el desprecio que él había derramado sobre ella como si fuera algo normal. Barrett reaccionó mal, porque los hombres que viven del abuso rara vez soportan verse retratados con precisión. Giró de golpe hacia el muchacho del teléfono y por un instante pareció olvidar incluso a Mariela, como si la sola existencia de esa grabación le resultara más amenazante que la dignidad de la mujer a la que acababa de humillar. Sus ojos se endurecieron, su voz se quebró en un tono bronco y desesperado. «Apaga eso ahora mismo», ordenó. «No tienes autorización para grabar aquí». Pero ya nadie lo estaba escuchando como a una autoridad. Lo escuchaban como se escucha a un hombre acorralado. El joven retrocedió medio paso, apretando el teléfono contra el pecho, y dijo algo que terminó de sellar el giro de la escena. «No necesito autorización para registrar lo que usted mismo dijo». La frase cayó con una contundencia casi física. Ofelia Serrano extendió la mano sin perder la compostura. «Entrégame ese video», dijo al muchacho. «Ahora forma parte de una evidencia». Barrett palideció apenas. Fue un cambio mínimo, pero devastador, porque una acusación puede discutirse, un recuerdo puede atacarse, incluso un documento puede ser cuestionado por los cobardes, pero una grabación que devuelve su voz, su tono, su veneno, en el instante preciso del abuso, eso no se debate, eso condena. Mariela sintió entonces que el miedo seguía allí, enorme, tembloroso, pero que la humillación empezaba a perder terreno frente a algo más grande, la verdad avanzando por fin con pasos propios. Y justo cuando parecía que Barrett no podía hundirse más, el joven, con la pantalla aún encendida y las manos temblando, murmuró que el video no empezaba en el insulto, sino varios segundos antes, en el momento exacto en que Mariela dijo su nombre, y él decidió ignorarlo. La revelación abrió otra grieta, más honda y más peligrosa que todas las anteriores. El video no empezaba en el insulto, empezaba antes. Empezaba en el instante exacto en que Mariela Quintana había cruzado la recepción con el corazón encendido por su primer día. Había pronunciado su nombre con voz serena, y Nolan Barrett había decidido no escucharla. Aquello ya no era solo una prueba de racismo verbal, era la demolición completa de su defensa.
Si la grabación mostraba que ella sí se identificó, entonces todo el edificio podía ver cómo él había tomado una decisión previa, una decisión nacida no de la seguridad, sino del desprecio. El joven del teléfono tragó saliva, buscando la mirada de Ofelia Serrano, y asintió en silencio. La magistrada no necesitó repetir la orden. Extendió la mano, recibió el dispositivo y observó apenas un segundo la pantalla. No reprodujo todavía el video. No hizo falta. El simple conocimiento de lo que contenía ya había cambiado la textura del aire. La recepción se convirtió en una sala de espera antes del impacto, en ese espacio insoportable en el que todos saben que la verdad está a punto de sonar con volumen propio. Barrett sintió el golpe. Se notó en su respiración más corta, en el brillo súbito de sus ojos, en la forma en que sus dedos se tensaron alrededor del arma como si aquel metal fuera lo último que le quedaba para no desmoronarse. Eso no prueba nada por sí solo, dijo, pero su voz ya no tenía filo. Tenía miedo. Nadie respondió enseguida, y ese silencio fue peor que cualquier acusación, porque ya no era un silencio de confusión. Era el silencio de quienes lo ven caer y esperan, casi con solemnidad, el siguiente crujido. Mariela seguía quieta, con el cuerpo atravesado por un cansancio brutal. El miedo no había desaparecido. Le quemaba la garganta, le volvía pesadas las piernas, le mantenía el corazón golpeando con una violencia dolorosa. Pero en medio de ese temblor, una parte de ella empezó a sostenerse en algo nuevo. No era alivio, era la sensación, profunda y extraña, de que el mundo finalmente estaba mirando lo mismo que ella había sentido desde el primer segundo. El desprecio ya no estaba escondido, el abuso ya no estaba disfrazado, la mentira ya no podía fingir dignidad. Y eso, aunque no borraba el terror, le devolvía un fragmento de su centro. Ofelia Serrano alzó por fin la vista del teléfono y habló despacio, midiendo cada sílaba. Entonces vamos a ver qué prueba. Barrett abrió la boca, quizá para impedirlo, quizá para inventar otra salida, quizá para aferrarse a algún resto de autoridad. No alcanzó, porque en ese momento se abrió la puerta principal del tribunal y entró una mujer mayor, de paso cansado pero mirada firme, acompañada por un ujier. Esteban Llorente la reconoció de inmediato. Rebeca Telles también. Mariela, al verla, sintió un estremecimiento que no nació del miedo, sino de algo mucho más íntimo y devastador. Era Elvira Montes, la profesora jubilada que años atrás la había ayudado a conseguir la beca con la que pudo terminar su formación. La misma mujer que conocía su historia desde el hambre hasta los libros, desde la duda hasta la toga, y al ver el arma en la frente de Mariela, Elvira no preguntó qué pasaba. Sus ojos se llenaron de una tristeza antigua, como si el destino acabara de devolverle, en una sola imagen, todas las injusticias que aquella muchacha había sobrevivido para llegar hasta allí. Elvira Montes se detuvo, apenas cruzó la puerta, y en ese instante, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. La luz del mediodía seguía entrando por los ventanales de la recepción, blanca, cruda, implacable, pero alrededor de aquella mujer mayor, todo adquirió una gravedad distinta, como si el pasado hubiera llegado caminando despacio para presenciar el momento en que una vieja herida del mundo volvía a abrirse. Sus ojos fueron directos hacia Mariela Quintana, hacia el arma apoyada en su frente, hacia el temblor helado que le subía por el cuello. Y en ese recorrido silencioso, se acumuló una pena tan profunda que incluso algunos testigos bajaron la vista, porque Elvira no estaba viendo solo una agresión de esa mañana, estaba viendo años. Estaba viendo a la joven que había corregido trabajos con hambre, que había estudiado con cansancio de adulta y miedo de niña, que llegaba temprano a clases después de noches en vela y que escondía la vergüenza de no tener suficiente para los libros obligatorios. Estaba viendo, concentrado en una sola imagen brutal, todo lo que Mariela había tenido que soportar para ser reconocida apenas como igual. Y ahora, en el umbral de su primer día como jueza, el destino le devolvía el mismo desprecio de siempre, pero armado, público, insoportablemente nítido. «No», susurró Elvira con la voz quebrada por una indignación que parecía venir de muy lejos. A ella no levantó la voz, no hizo falta. Aquellas 3 palabras atravesaron la recepción como una verdad íntima que muchos no comprendieron del todo, pero todos sintieron. Mariela, al escucharla, sintió un golpe en el pecho, no uno de miedo,
sino uno de memoria. Recordó el salón pequeño donde Elvira le dijo una vez que el conocimiento también podía ser una forma de resistencia. Recordó la primera beca, la primera oportunidad, el primer gesto de alguien que no la miró como problema, sino como promesa. Recordó también las veces que estuvo a punto de rendirse y cómo esa mujer la sostuvo con frases simples, cuando no había dinero, cuando no había certezas, cuando la dignidad era lo único que quedaba sobre la mesa. Verla allí, viendo aquella humillación, dolía casi tanto como el arma, porque convertía el abuso en algo más grande que un episodio. Lo volvía símbolo, espejo, regreso cruel de una injusticia antigua que la vida parecía empeñada en repetir justo en el día que debía consagrarla. Barrett, sin embargo, no entendió la profundidad de lo que acababa de entrar en la sala. Solo vio otra voz en su contra, otra presencia que amenazaba el falso control que se le escapaba de las manos. Y con la torpeza soberbia de quien ya está condenado pero aún no lo sabe, giró apenas hacia Elvira y soltó una frase cargada de desprecio. «Señora, manténgase al margen. El error fue monumental, porque Elvira no era una curiosa cualquiera, ni una testigo más, ni una mujer fácil de intimidar. Era una figura respetada por medio tribunal, invitada de honor a la juramentación de esa mañana, y había escuchado suficiente para comprender que aquello no era un exceso aislado, sino una humillación construida segundo a segundo. Sus ojos se endurecieron con una serenidad terrible, y cuando habló, lo hizo con una firmeza tan limpia que el aire pareció detenerse otra vez. «La vi entrar», dijo su nombre, «y tú elegiste tratarla como si no valiera nada». La frase de Elvira Montes cayó con una fuerza distinta a todo lo anterior, porque no venía del protocolo, ni del cargo, ni de un documento oficial. Venía de la memoria. Venía de alguien que había visto a Mariela Quintana mucho antes de que aquella mañana existiera, mucho antes del nombramiento, mucho antes del tribunal, cuando todavía era solo una joven agotada sosteniendo sus sueños con uñas y disciplina. Por eso sus palabras no solo señalaban una conducta, revelaban una ironía feroz, casi poética, que empezó a sacudir a todos los presentes. El mismo sistema que durante años había hecho sentir a Mariela como si tuviera que pedir permiso para ser vista, la estaba recibiendo en su primer día con el arma de un hombre incapaz de reconocer el valor cuando lo tenía frente a los ojos. Era una crueldad tan perfecta en su injusticia que dolía más precisamente porque parecía escrita por el peor humor del destino. Pero a veces, el destino no castiga en silencio. A veces devuelve cada acto con una precisión casi cruel. Y Barrett estaba empezando a descubrirlo. Ofelia Serrano giró lentamente hacia Elvira, comprendiendo en una sola mirada el peso de aquel testimonio. No era solo una observadora, era una testigo anterior al cargo, anterior al título, anterior incluso al brillo institucional de esa mañana. Su palabra unía dos tiempos, la muchacha que luchó por llegar y la jueza que estaba a punto de jurar. Esa unión volvió el abuso todavía más monstruoso, porque ya no se estaba viendo solo a un oficial apuntando a una funcionaria designada. Se estaba viendo a un hombre armado repitiendo, en un solo gesto, años enteros de desprecio social contra alguien que había sobrevivido precisamente para romper ese destino. Mariela lo sintió con una intensidad casi insoportable. Las piernas le temblaban, el miedo seguía clavado en el cuerpo. La frente le ardía donde el metal había rozado su piel, pero al escuchar a Elvira, comprendió que aquella escena no hablaba únicamente de ella. Hablaba de su madre inclinada sobre pisos ajenos, de su abuelo empujando jornadas imposibles, de cada persona humillada por hablar con acento, por cargar un apellido despreciado, por llegar desde abajo a espacios donde otros creen tener derecho hereditario. Y esa comprensión, en vez de quebrarla, empezó a sostenerla. Barrett quiso contestar. Se le notó en el movimiento breve de la mandíbula, en el gesto de defensa automática que asomó a su rostro, pero ya no encontraba terreno firme. Cada vez que abría la boca, una nueva evidencia lo empujaba más hacia el borde. El video, los documentos, el registro previo, los testigos. Y ahora Elvira, con esa frase simple y devastadora que lo desnudaba por completo. Tú elegiste. No fue un error del instante, no fue una confusión, fue una elección. El peso moral de esas palabras se expandió por la recepción como una sombra irreversible.
Rebeca Telles comenzó a llorar en silencio. El joven del teléfono no bajó la cámara. Darío Funes respiró hondo, como si estuviera presenciando no un incidente, sino una lección amarga sobre cómo cae un abusador, cuando por fin todos dejan de protegerlo. Y en medio de ese clima insoportable, Ofelia Serrano dio un paso final hacia Barrett y extendió la mano con una autoridad seca. «Última orden oficial», dijo. «Entrega el arma». La orden no resonó como una amenaza. Resonó como el final de una época, breve pero suficiente, en la que Nolan Barrett había creído que su uniforme podía protegerlo incluso de sí mismo. «Entrega el arma». 4 palabras. Ninguna altisonante, ninguna emocional. Y sin embargo, en cuanto salieron de la voz de Ofelia Serrano, toda la recepción entendió que algo más profundo que una simple corrección disciplinaria estaba ocurriendo allí. No se estaba deteniendo solo un abuso. Se estaba obligando al poder a mirarse al espejo. Barrett quedó inmóvil, con los dedos aún aferrados a la empuñadura, como si el metal pudiera sostener la autoridad que ya se le había deshecho en la cara. Mariela Quintana seguía respirando con dificultad, con la piel helada por el miedo y el pecho herido por la humillación, pero también con una lucidez cada vez más nítida. El momento había dejado de pertenecerle a su agresor. Ya no era él quien dictaba el ritmo. Ya no era él quien imponía el sentido. Ahora la escena hablaba por sí sola, y lo que decía era insoportable. Decía que una mujer proveniente de una familia humilde podía estudiar, resistir, llegar hasta la orilla de su sueño y aún así ser recibida con el viejo desprecio de siempre. Decía que el prejuicio no necesita razones cuando se siente armado. Decía que demasiadas personas habían aprendido a bajar la mirada en presencia del abuso, y que esa mañana, por fin, algunas estaban aprendiendo a no hacerlo. Esa comprensión empezó a moverse entre los presentes como una corriente silenciosa. La anciana que antes había dejado caer la carpeta dio un paso al frente. El joven del teléfono dejó de temblar. Rebeca Telles se secó las lágrimas sin apartar la vista. Esteban Llorente enderezó los hombros. Incluso el guardia auxiliar que había permanecido inmóvil al inicio pareció cambiar de postura, como si de pronto entendiera que obedecer no siempre significa callar. Mariela sintió ese cambio con la sensibilidad de quien ha vivido demasiado tiempo leyendo habitaciones hostiles. Era sutil, pero real. La recepción ya no estaba organizada alrededor del miedo de Barrett, sino alrededor de la verdad de lo que le había hecho. Y esa verdad empezaba a tocar una fibra colectiva. No era solo indignación por una escena fea, era reconocimiento, porque en los ojos de varios testigos había algo más que rabia, había memoria. Memoria de otras ventanillas, de otros tonos de voz, de otros «usted no parece pertenecer aquí», de otras humillaciones pequeñas o enormes que el mundo distribuye con frialdad entre los mismos de siempre. Mariela lo sintió de golpe. Su dolor ya no era únicamente suyo. Se había convertido, sin que ella lo buscara, en el espejo de una herida compartida. Barrett miró alrededor y por fin comprendió el cambio, aunque demasiado tarde. Ya no veía testigos pasivos. Veía un círculo de conciencia cerrándose. Y justo cuando el peso de esa transformación se volvía insoportable, Mariela, con la voz todavía rota pero más firme que antes, dijo algo que no sonó como defensa personal, sino como una verdad destinada a quedarse flotando mucho después de que terminara la escena. «No me apuntó solo a mí», susurró. «Le apuntó a todo lo que ustedes nunca quisieron ver en nosotros». La frase de Mariela Quintana no se quedó en el aire. Se clavó en cada rostro como una verdad que llevaba años esperando una voz. «No me apuntó solo a mí». Nadie en la recepción pudo seguir fingiendo que aquello era un incidente aislado, un exceso desafortunado, una escena torpe nacida del estrés. No, lo que ella acababa de nombrar era más grande y más antiguo. Era esa violencia que no siempre dispara, pero siempre selecciona. Esa mirada que decide quién merece confianza y quién merece sospecha. Ese juicio instantáneo que cae con más dureza sobre quienes vienen de abajo, sobre quienes cargan apellidos despreciados, sobre quienes han tenido que llegar al mismo lugar por caminos 10 veces más duros. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció un acto colectivo de vergüenza. La anciana apretó la carpeta contra el pecho. El joven del teléfono bajó apenas la vista, con los ojos encendidos. Rebeca Telles respiró hondo como si necesitara aire nuevo. Esteban Llorente apretó la mandíbula,
y hasta el guardia auxiliar, que al inicio no había hecho nada, dejó caer los hombros con la expresión de quien entiende demasiado tarde el precio de callar cuando alguien es humillado delante de todos. Ofelia Serrano no interrumpió ese silencio, lo dejó crecer, porque a veces la verdad necesita unos segundos de quietud para que su peso termine de asentarse. Mariela, todavía temblando, sintió que cada latido le dolía, que el miedo no se había ido y que el cansancio de esos minutos le estaba partiendo el cuerpo por dentro. Pero también sintió algo más fuerte que el agotamiento, la certeza de que ya no hablaba solo por sí misma. Hablaba por su madre limpiando casas mientras otros apartaban la mirada. Hablaba por su abuelo regresando con las manos vencidas y la espalda rota. Hablaba por los que aprendieron a pedir permiso, incluso para ocupar espacios que se habían ganado con trabajo. Hablaba por quienes entran a edificios como ese sabiendo que tendrán que demostrar 2 veces su nombre, 3 veces su intención y 4 veces su derecho a estar ahí. Su voz había dejado de ser apenas el hilo quebrado de una mujer aterrada. Se estaba convirtiendo en una campana incómoda dentro del tribunal, una campana que obligaba a todos a decidir de qué lado pensaban quedarse. Barrett lo sintió con una desesperación muda. Miró a Ofelia, miró a Darío, miró a Elvira, miró a los testigos y por primera vez entendió que no solo estaba perdiendo un enfrentamiento, estaba siendo despojado del relato con el que siempre había justificado su conducta. Entonces la magistrada dio un último paso, extendió la mano aún más y habló con una dureza serena que ya no admitía demora. Entrega el arma, Barrett. Este tribunal acaba de escucharse a sí mismo y no va a tolerarlo un segundo más. Durante un segundo que pareció eterno, nadie respiró con normalidad. El arma seguía allí, suspendida entre la mano de Nolan Barrett y la frente de Mariela Quintana, como si todo el edificio estuviera atrapado en la distancia mínima que separa el abuso de su final. La luz del día seguía entrando por los ventanales con una indiferencia casi cruel. Afuera, la ciudad continuaba. Adentro, en cambio, el tiempo se había espesado hasta volverse insoportable. Ofelia Serrano mantenía la mano extendida. Darío Funes no apartaba la vista. Rebeca Telles tenía los dedos apretados contra el pecho. Esteban Llorente parecía listo para intervenir si el más pequeño movimiento empeoraba la escena. Elvira Montes observaba con esa tristeza antigua que solo sienten quienes han visto demasiadas injusticias repetir el mismo rostro, con distintos nombres. Y Mariela, en el centro de todo, seguía inmóvil, con el cuerpo exhausto, la piel helada, la respiración temblorosa y una fuerza interior tan tensa que dolía. No era calma, era resistencia al borde del colapso. El miedo seguía siendo real, inmenso, salvaje, pero también era real otra cosa. El silencio alrededor de Barrett había cambiado de bando. Fue entonces cuando ese silencio empezó a pesarle como nunca. Ya no era el silencio útil que había usado al principio para dominar. Ya no era la parálisis conveniente del público ante un hombre armado. Ahora era un silencio cargado de juicio. Un silencio que lo observaba, que lo medía, que lo dejaba completamente solo con la suma de sus decisiones. Barrett tragó saliva. Se escuchó, o quizá fue solo que todos estaban tan atentos que cualquier gesto suyo parecía hacer ruido. Sus dedos se tensaron y aflojaron. El músculo de la mandíbula le vibró una vez. Bajó apenas la vista hacia Mariela, y por primera vez no pareció ver una amenaza inventada ni una figura sobre la cual descargar su desprecio. Pareció ver el desastre concreto de lo que había hecho. No el dolor moral, que hombres como él rara vez sienten a tiempo, sino la forma exacta de su ruina. Testigos, evidencia, nombres, jerarquías, una grabación y una jueza a segundos de jurar convertida en el símbolo vivo de su abuso. Aún así, se resistía, no porque tuviera razón, porque rendirse implicaba aceptar que el poder que tanto había disfrutado nunca había sido fortaleza, sino una máscara sostenida por el miedo ajeno. Entonces, ocurrió algo apenas perceptible y sin embargo devastador. Mariela cerró los ojos un instante, no para huir, no para rendirse. Los cerró como quien junta las piezas rotas de sí misma antes de cruzar un umbral, y cuando volvió a abrirlos, ya no miró el arma. Miró el vacío detrás de ella, como si se negara a concederle al metal la última palabra sobre su historia. Ese gesto mínimo alteró la escena más de lo que nadie esperaba, porque de pronto Barrett pareció el único aferrado a la violencia, mientras su víctima, aún aterrada,
Ya estaba en otro lugar moral, ya había salido de su alcance. Y en ese silencio insoportable, cuando la tensión rozaba el punto de ruptura, se oyó por fin el pequeño chasquido del seguro moverse. Aunque nadie sabía todavía si Barrett iba a bajar el arma o a cometer el error que terminaría de condenarlo para siempre. El sonido del seguro moviéndose partió el silencio como una cuchilla. No fue un estruendo, fue algo peor. Un ruido pequeño, seco, íntimo. El tipo de sonido que obliga al cuerpo a recordar, en un solo latido, lo cerca que está el desastre. Varias personas contuvieron el aliento al mismo tiempo. Rebecca Telles dejó escapar un sollozo ahogado. El joven del teléfono apretó los dientes. Esteban Llorente dio medio paso instintivo hacia adelante. Y Darío Funes levantó una mano como si quisiera detener con el aire lo que aún no sabía si iba a ocurrir. Mariela Quintana sintió que el miedo le subía de golpe hasta la garganta, feroz, primitivo, helándole la espalda. Durante una fracción de segundo, todo volvió a reducirse a eso, al metal, a la distancia mínima, a la fragilidad insoportable de un cuerpo enfrentado a la arrogancia de otro. Pero el instante siguiente fue aún más revelador, porque el chasquido no fue el anuncio de un disparo. Fue el sonido de una mano que empezaba, por fin, a ceder. Nolan Barrett no bajó el arma de inmediato. Le costó. Se notó en la resistencia de sus dedos, en la rigidez de su muñeca, en la forma en que sus ojos se movieron frenéticos entre Ofelia Serrano, los testigos, el teléfono convertido en evidencia y el rostro de Mariela, que seguía en pie, temblando, pero ya no sometida. Cada segundo que tardaba en obedecerlo hundía más. Ya no estaba defendiendo un protocolo, estaba prolongando su vergüenza, su caída, su exposición completa. La recepción entera lo sabía, y él también empezó a saberlo. Lo terrible para hombres como Barrett no es solo ser descubiertos, es verse obligados a soltar, con la mano temblando, aquello con lo que creían controlar a los demás. Y cuando por fin el cañón se apartó de la frente de Mariela, aunque solo fueran unos centímetros al principio, se produjo un cambio casi físico en el ambiente. No fue alivio pleno, fue una liberación dolorosa, incompleta, como si el aire volviera a entrar en una habitación donde había faltado durante demasiado tiempo. Ofelia no esperó más. Al suelo. Ahora. La orden cayó con la precisión de un golpe final. Barrett vaciló, y ese fue su último gesto de falsa autoridad, porque en ese mismo instante, dos agentes del resguardo interno del tribunal, atraídos por la conmoción y ya advertidos por Darío, aparecieron en el acceso lateral. No entraron corriendo. No necesitaron espectáculo. Entraron con la gravedad exacta de quienes saben que van a desarmar no solo a un hombre, sino una conducta. Barrett los vio y algo en su rostro se quebró definitivamente. El arma descendió un poco más, luego otro poco, hasta que, al fin, con una lentitud humillante, la separó por completo de Mariela y la dejó caer en la mano abierta de Ofelia Serrano. El sonido del metal cambiando de dueño fue mínimo, pero para todos sonó como una frontera cruzada. Mariela dio su primera respiración completa en demasiado tiempo. Le dolió tanto que casi se dobló. Y justo cuando parecía que el horror se estaba retirando por fin, la anciana de la carpeta, con lágrimas en los ojos, murmuró una frase que hizo temblar otra vez a toda la recepción. Ahora sí, mírenla bien, porque a ella quisieron borrarla delante de todos. La frase de la anciana no fue alta, pero atravesó la recepción con una fuerza que nadie pudo esquivar. Ahora sí, mírenla bien. Y por primera vez desde que todo había empezado, todas las miradas dejaron de girar alrededor del arma, del uniforme y del escándalo, para posarse sobre Mariela Quintana. No sobre la víctima paralizada de unos segundos antes, no sobre la mujer humillada en la entrada, sobre ella, sobre la persona completa, sobre la historia viva que Barrett había intentado reducir a sospecha, a amenaza, a silencio. El cambio fue inmediato y profundamente humano. Rebecca Telles se acercó un paso, con los ojos llenos de rabia y ternura contenida. Esteban Llorente bajó por fin los hombros, como si hubiera esperado todo ese tiempo para permitirse respirar. El joven que había grabado dejó el teléfono a un lado un instante, no por miedo, sino por respeto. Incluso los funcionarios que hasta hacía poco no se habían atrevido a intervenir, empezaron a moverse, como si una vergüenza compartida les empujara por fin a ocupar el lugar que debieron ocupar desde el inicio.
La recepción dejó de parecer el escenario de un abuso y empezó a convertirse, poco a poco, en el espacio incómodo donde una comunidad se reconoce a sí misma por la forma en que reaccionó y por la forma en que ya no estaba dispuesta a seguir reaccionando. Mariela sintió ese giro casi como un vértigo. El cuerpo todavía le temblaba. La frente le ardía donde el metal había rozado su piel. Las piernas seguían inestables, atravesadas por el miedo reciente. Pero algo en la atmósfera la sostenía ahora. No era lástima, era validación. La gente no la miraba como alguien que tuvo mala suerte al encontrarse con un hombre violento. La miraba como lo que era. Una mujer que había sido tratada con una injusticia intolerable y que, aún bajo el terror, había recuperado su voz. Ese reconocimiento empezó a propagarse de manera visible. La anciana de la carpeta dio otro paso al frente. El guardia auxiliar que antes cayó bajó la cabeza y dijo, apenas audible, «Lo siento». Rebeca extendió una mano hacia Mariela, sin tocarla todavía, como preguntando con el gesto si podía acercarse. Elvira Montes, desde unos metros atrás, la observó con lágrimas serenas, no de debilidad, sino de ese dolor orgulloso que aparece cuando una verdad por fin sale a la luz, aunque haya costado demasiado. Y entonces, ocurrió algo decisivo. Una de las personas que esperaba turno junto a la ventanilla, un hombre que no conocía a Mariela y que solo había ido al tribunal por un trámite cualquiera, levantó la voz y dijo lo que muchos pensaban. Todos vimos lo que pasó. Si intentan cubrirlo, vamos a hablar. La frase desató un murmullo firme, creciente, colectivo. Ya no era el susurro temeroso del principio. Era respaldo, era testimonio, era un límite levantándose delante de los ojos de Barrett, que permanecía inmóvil, desarmado y vigilado, viendo cómo el público que creyó controlar se convertía en el coro que confirmaba su caída. Y en medio de esa ola de validación, cuando el peso del rechazo social empezaba a cerrarse sobre él como una puerta, Ofelia Serrano miró a los agentes del resguardo interno y pronunció la orden que transformó el escándalo en consecuencia formal. Retiren al oficial Barrett del edificio. Desde este instante queda separado de servicio. La orden cayó con una limpieza brutal. No hubo gritos, no hubo forcejeo, no hizo falta. A veces la caída más humillante no es la que ocurre entre golpes, sino la que sucede delante de todos, cuando un hombre descubre que ya nadie está dispuesto a proteger la versión falsa de su poder. Los dos agentes del resguardo interno se acercaron a Nolan Barrett con esa serenidad seca que solo aparece cuando la autoridad legítima entra, por fin, a ocupar el espacio que la arrogancia había usurpado. Barrett no se resistió de inmediato. Se quedó quieto, como si todavía esperara que algo cambiara, que alguien interviniera a su favor, que alguna voz saliera a decir que todo había sido un malentendido. Pero no ocurrió. Nadie habló por él. Nadie lo defendió. Nadie salió a rescatarlo del peso exacto de sus propios actos. Ese silencio fue su verdadera destitución, porque un abusador puede soportar una sanción. Lo que rara vez soporta es ver que el mundo deja de creerle. Uno de los agentes le pidió su placa. El gesto pareció pequeño, casi administrativo, pero en aquella recepción tuvo el peso de una inversión simbólica devastadora. Barrett miró la placa un segundo antes de entregarla, como si al soltarla perdiera algo más que un objeto metálico. Y lo perdía. Perdía el refugio con el que había cubierto su desprecio. Perdía la máscara detrás de la cual convirtió el prejuicio en procedimiento y la crueldad en costumbre. Perdía sobre todo la ficción de superioridad con la que había intentado doblar a Mariela Quintana delante de todos. Cuando la placa cambió de manos, un murmullo recorrió la recepción. Pero esta vez no fue de miedo ni de sorpresa. Fue algo más profundo, más difícil de explicar, más cercano a la reparación. Rebeca Telles dejó caer una lágrima silenciosa. El joven del teléfono asintió para sí, como si necesitara confirmar que lo que estaba viendo era real. La anciana apretó los labios y levantó apenas la cabeza. Elvira Montes cerró los ojos un instante, y Mariela, todavía de pie en medio de ese temblor inmenso que le había dejado el terror, sintió que el edificio entero acababa de reconocer algo que durante demasiado tiempo se negó a reconocer en personas como ella, que el abuso no merece paciencia cuando por fin queda expuesto. Barrett intentó decir algo, apenas una frase rota, desordenada, nacida no de la convicción sino del instinto de salvar lo insalvable. Esto
No puede terminar así, pero ya había terminado. O mejor dicho, apenas estaba empezando a terminar de verdad, porque no sería recordado como el hombre que cometió un error en una mañana tensa. Sería recordado como el oficial que apuntó un arma al rostro de una mujer latina que iba a jurar como jueza. La humilló frente a testigos, ignoró su nombre, despreció su voz y cayó en menos de un minuto cuando la verdad empezó a hablar. Los agentes lo tomaron por los brazos con firmeza contenida y comenzaron a escoltarlo hacia la salida lateral. Y entonces ocurrió algo que Barrett jamás olvidaría. Cuando pasó junto a la hilera de testigos, nadie apartó la mirada. Esta vez no. Esta vez fue él quien tuvo que caminar bajo el peso de los ojos de todos. Nolan Barrett avanzó hacia la salida lateral entre los agentes del resguardo interno, con una rigidez que ya no tenía nada de autoridad. Era la postura del hombre que intenta conservar algo de forma cuando el fondo ya se le ha derrumbado por completo. Cada paso sonaba distinto ahora sobre el piso pulido de la recepción. Antes sus botas habían marcado dominio. Ahora parecían contar una retirada. Nadie se apartó para abrirle un camino reverente. Nadie bajó la vista. Nadie fingió que no había visto. Esa fue la verdadera inversión del poder. El mismo espacio que él había intentado controlar a punta de desprecio y violencia, lo obligaba ahora a cruzarlo bajo el peso de una verdad compartida. Y mientras se alejaba, despojado del arma, de la placa y de la obediencia automática que había disfrutado hasta hacía unos minutos, la figura que quedaba en el centro de la escena ya no era la suya, era la de Mariela Quintana. Ofelia Serrano se volvió hacia ella con una expresión grave, casi solemne. No había triunfalismo en su rostro. Había responsabilidad. Había la conciencia dura de saber que la justicia llega tarde cuando primero deja que el abuso ocurra. Dio un paso lento, lo suficiente para quedar frente a Mariela sin invadirla, y habló con una claridad que hizo callar incluso el último murmullo de la sala. «Doctora Mariela Quintana», dijo, «en nombre de este tribunal, reconozco ante todos que usted ha sido objeto de un abuso inadmisible, en el mismo lugar que debía recibirla con dignidad». La recepción quedó inmóvil. Aquellas palabras no borraban el miedo, no deshacían el temblor, no arrancaban de la piel el recuerdo del metal en la frente, pero hacían algo esencial. Devolvían el lenguaje correcto a una escena que durante demasiado tiempo había sido gobernada por la arbitrariedad de Barrett. Ya no se hablaba de confusión, ya no se hablaba de tensión, ya no se hablaba de incidente, se hablaba de abuso. Se hablaba de dignidad. Se hablaba, por fin, con la verdad. Mariela sintió que la garganta se le cerraba otra vez, aunque no por terror esta vez, sino por el peso emocional de escuchar en voz alta lo que su cuerpo todavía intentaba procesar. La niña que estudió con hambre, la hija de una madre agotada, la joven que peleó por cada oportunidad, la mujer que había entrado allí soñando con servir a la justicia. Todas parecían reunirse dentro de ella en ese instante, temblando al mismo tiempo. Ofelia bajó apenas la voz, pero cada sílaba conservó la misma fuerza. «Y también reconozco», añadió, «que, aún bajo amenaza, usted sostuvo la verdad con más firmeza que quien llevaba un arma». La frase recorrió la recepción como una corriente cálida en medio del desastre. Rebeca Telles se llevó la mano a los ojos. Esteban Llorente asintió lentamente. Elvira Montes dejó escapar un suspiro que parecía venir de años atrás. Y Mariela, sosteniéndose apenas sobre sus piernas cansadas, comprendió que la autoridad ya no estaba en el uniforme que se iba por la puerta, sino en la voz que se mantuvo humana cuando todo intentó despojarla de su valor. Y justo cuando ese reconocimiento empezaba a asentarse, Darío Funes, con la carpeta aún en las manos, dio un paso al frente y formuló la pregunta que llenó la sala de una nueva tensión, más íntima, más honda. «Doctora, ¿todavía desea prestar juramento hoy?» La pregunta de Darío Funes quedó suspendida en la recepción con una delicadeza insoportable. Ya no era la tensión del arma, ni el vértigo del escándalo, ni el peso inmediato de la caída de Nolan Barrett. Era algo más íntimo, más humano, más difícil. La posibilidad de que el miedo hubiera roto por dentro el mismo sueño que había traído a Mariela Quintana hasta ese edificio. Todos guardaron silencio. Nadie se atrevió a empujarla con palabras de aliento fáciles. Nadie intentó llenar ese instante con frases vacías. Ofelia Serrano esperó. Elvira Montes esperó.
Rebeca Telles apretó los labios para no llorar otra vez. Esteban Llorente bajó apenas la cabeza, como si entendiera que la respuesta no definiría solo una ceremonia, sino la manera en que una persona decide levantarse después de haber sido humillada ante todos. Mariela respiró una vez, luego otra. Le dolía el cuerpo, le dolía la frente, le dolía la memoria reciente de esos segundos en que el metal le había rozado la piel, y la voz del desprecio quiso convertirla en intrusa dentro del lugar que había venido a honrar. El miedo seguía allí, animal y profundo, negándose a marcharse de inmediato. Pero junto a ese miedo se alzaba otra cosa, no orgullo, no rabia, algo más firme, la conciencia de que si retrocedía por el terror que él había sembrado, entonces Barrett se llevaría una última victoria que no merecía. Mariela levantó la vista despacio. Observó la recepción, el detector de metales, la ventanilla, los testigos que ya no escondían los ojos, el espacio exacto donde había sido tratada como si no valiera nada. Y entonces entendió, con una claridad casi dolorosa, que jurar en ese mismo lugar no sería un gesto de normalidad, sino de transformación. No significaría fingir que nada ocurrió. Significaría negarse a dejar que la violencia escribiera el último renglón de su historia. Tragó saliva. La voz le salió herida, pero firme. Sí, dijo. Nadie se movió. Mariela respiró otra vez y continuó, ahora con una fuerza que parecía venir no solo de ella, sino de todos los que alguna vez habían tenido que justificarse para entrar donde ya pertenecían. Sí, voy a jurar hoy, porque me costó demasiado llegar hasta aquí para entregarle este momento al miedo de otro. La frase hizo temblar la sala de una forma nueva, no con escándalo, sino con dignidad. Rebeca dejó caer una lágrima limpia. Elvira sonrió entre lágrimas, con ese orgullo sereno que no necesita exhibirse. Darío cerró la carpeta con manos temblorosas. Ofelia Serrano inclinó apenas la cabeza, no como superior ante subordinada, sino como una mujer que reconoce el peso moral de otra. Y en ese instante, bajo la misma luz del día que había iluminado la injusticia, la recepción cambió definitivamente de dueño. Ya no era el escenario donde un abusador apuntó un arma. Era el lugar donde una mujer pobre, latina y humillada, se negó a dejar que el terror le robara el nombre que tanto le costó construir. Entonces Ofelia extendió la mano hacia el corredor judicial y dijo, con una solemnidad que erizó el aire: «Acompáñenos, doctora. Es hora de que este tribunal la reciba como debió hacerlo desde el primer segundo». Mariela Quintana dio el primer paso con las piernas todavía temblando, como si su cuerpo necesitara aprender de nuevo que el suelo no iba a fallarle. La recepción se abrió delante de ella en un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio del miedo, era el de la conciencia, el de las personas que acababan de presenciar una injusticia desnuda y, al mismo tiempo, la recuperación de una dignidad que nadie debía haber puesto en duda. Ofelia Serrano caminó a su lado. Darío Funes sostuvo la carpeta contra el pecho. Rebeca Telles se apartó con los ojos húmedos y una pequeña inclinación de cabeza. Esteban Llorente respiró hondo, como quien necesita guardar ese instante para no olvidarlo jamás. Elvira Montes llevó una mano al corazón, y en su mirada había algo más poderoso que el alivio, la confirmación de que todos los años de esfuerzo, hambre, estudio y resistencia de aquella muchacha no habían sido en vano. Mariela avanzó sin prisa. Cada paso parecía responderle al eco de lo ocurrido, al metal en la frente, al desprecio en la voz, al intento de borrarla delante de todos. Pero ahora el edificio ya no devolvía humillación, devolvía respeto, y esa diferencia tan simple y tan inmensa hizo que el aire le entrara por fin hasta el fondo del pecho. Antes de cruzar el umbral hacia el corredor judicial, Mariela se detuvo un instante. No miró hacia atrás para buscar a Barrett. No necesitaba hacerlo. Algunas derrotas no requieren testigo final. Miró, en cambio, a la gente que seguía en la recepción, a la anciana de la carpeta, al joven que grabó, al guardia que cayó demasiado tarde, a las funcionarias que habían visto y ya no podían fingir que no vieron. Luego apoyó una mano temblorosa sobre su propio pecho, justo donde el corazón todavía golpeaba con fuerza, y dijo con una voz suave, cansada pero luminosa: «La verdadera justicia no empieza cuando un tribunal habla. Empieza cuando dejamos de aceptar en silencio lo que jamás debió parecernos normal». Nadie aplaudió enseguida.
Nadie quiso romper la hondura del momento con un gesto fácil. Primero llegó el llanto contenido de Rebeca, luego el suspiro quebrado de la anciana. Después, como una ola lenta y humana, varias cabezas se inclinaron con respeto. Elvira sonrió entre lágrimas. Ofelia cerró los ojos un segundo, y Mariela siguió caminando hacia la sala donde iba a prestar juramento, no como una mujer intacta, porque no lo estaba, sino como alguien que había atravesado el miedo sin dejar que el miedo decidiera su destino. Afuera, el día seguía brillando sobre la ciudad. Adentro, en aquel tribunal, una verdad sencilla acababa de imponerse sobre el uniforme, el desprecio y el arma. Nadie tiene derecho a decidir cuánto vale una vida por el origen de su apellido, por el idioma de su sangre o por la humildad de su historia. Y mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de Mariela, quedó flotando una certeza imposible de enterrar. Hay errores que destruyen carreras en 45 segundos, pero también hay mujeres que construyen justicia con toda una vida de coraje. Si esta historia te tocó, compártela, porque el silencio protege al abusador, y la verdad, cuando por fin se levanta, puede cambiarlo todo.